En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin, y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver, queridos hermanos, vamos a, a tocar el tema que se ha propuesto para el día de hoy y que tiene que ver con la Cuaresma y la celebración de los misterios pascuales. Esto está en íntima relación, por supuesto, al tema de la semana pasada, que fue cuál es el tiempo de Cuaresma y cómo vivirlo. Diríamos, seguimos desarrollando ese tema. Y también con el tema de la semana anterior, que fue, o sea, el tema del 21 de febrero, luego ya del miércoles de ceniza, del 23 de febrero, perdón, que después del 22 de febrero, miércoles de ceniza, fue las tentaciones, pruebas de fe. Entonces estamos continuando en una especie de meditación un poco extensa para vivir, para celebrar mejor la Cuaresma y entender mejor la Cuaresma. Porque estamos en la idea de que eso nos puede ayudar para vivir este tiempo de gracia. Yo quisiera aproximarme a este tema desde lo que nos enseña la Iglesia en el catecismo de la Iglesia. Y les voy a compartir lo que quería, para eso quería abrir. Les voy a compartir el índice del catecismo. No le voy a leer numerales del catecismo. Solamente quiero compartirles el índice del catecismo y recordar algo que nosotros debemos de tener muy presente. El catecismo tiene 4 partes. Una primera parte es la profesión de fe, que creemos, cuál es nuestra fe. Esa es la primera parte del catecismo. La segunda parte es la celebración de los misterios de la fe. Y ya avancé demasiado rápido y me he pasado. Que es la segunda parte, la profesión de la fe cristiana. Es lo que creemos. Primero la profesión de fe y luego, la celebración de lo que creemos que es la celebración de los misterios, del misterio cristiano. Diríamos, nuestra fe se celebra, ¿ya? Y justo ahora vamos a tocar el tema de la celebración de los misterios pascuales. Es decir, vamos a ver esta segunda parte del catecismo, pero en relación a lo que es la tercera parte del catecismo, valga la redundancia, que es la vida en Cristo, que es la vida en el Espíritu. Y ya hemos tocado antes el tema de la oración cristiana. Entonces, el catecismo nos ayuda para que nosotros crezcamos en la vida como hijos de Dios. Voy a dejar de compartir. Y en consecuencia, lo que nosotros creemos, el credo, diríamos, la fe que hemos recibido como don de Dios, con las otras 2 virtudes teologales, la esperanza y la caridad,
nosotros las celebramos en el misterio pascual. Entonces, cuando nosotros ponemos el tema de la Cuaresma y la celebración de los misterios pascuales, estamos diciendo, bueno, vamos a ver qué significa eso que celebramos los misterios pascuales. Y celebramos los misterios pascuales, es decir, los frutos de la Pascua de Cristo, porque la Pascua de Cristo se nos comunica. Nosotros no celebramos los misterios pascuales para recordar algo del pasado, sino celebramos los misterios pascuales para recibir la vida divina que Jesucristo nos comunica en su Pascua. La Pascua de Cristo, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo es para que nosotros, las criaturas humanas, recibamos una vida nueva, seamos hechos de nuevo, seamos creados de nuevo, y de esa manera, a través nuestra, toda la creación sea renovada. Y el punto central de la Pascua de Cristo es que Él nos comunica esa vida, y esa vida se nos comunica en la celebración de los misterios pascuales. Y nosotros en la Cuaresma entramos en un retiro con Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios Padre, para que nosotros podamos participar de mejor manera en esa celebración de los misterios pascuales, o si quieren, dicho de otra forma, recibir y no perder la vida nueva, la vida sobrenatural, la vida divina que Jesucristo nos comunica a través de sus misterios pascuales. Y recibimos esa vida a través de esos misterios pascuales justamente para tener una vida en Cristo, es decir, una vida en comunión en Cristo, es decir, una vida en el Espíritu Santo, es decir, vivir como nuevas criaturas. Dicho de otra manera, toda la vida presente es para que nosotros, recibiendo los misterios pascuales, iniciemos una nueva gestación de una vida nueva, de una vida sobrenatural, o si ustedes quieren, un nuevo éxodo con Jesucristo que nos va a conducir a la plenitud de esa vida nueva. Pero lo que nos puede pasar, igual como lo que le pasó al pueblo de la primera alianza, que nosotros nos quedamos dando vueltas en el desierto y no ingresamos a esa vida nueva. Para el pueblo de la primera alianza todo era figura de lo que en Cristo iba a alcanzar plenitud, y eso estaba prefigurado en esa tierra prometida, que es figura de la libertad de los hijos de Dios que alcanzaremos en plenitud en la vida, en la casa del Padre, en la patria celestial, cuando nosotros vivamos nuestra Pascua, pero que ya tiene que empezar ahora. Eso no tiene que empezar diríamos, cuando acabe la vida presente, empieza en esta vida presente, se tiene que desarrollar y se tiene que ir manifestando ya. Y entonces para eso es que el Espíritu Santo, a través de la Iglesia, nos regala este tiempo de gracia que es la Cuaresma. Entonces la Cuaresma es para que a lo largo de nuestra vida presente, participando en la celebración de los misterios pascuales, nosotros cada vez seamos más conscientes del don que se nos está dando, crezcamos en la vida nueva que se nos da a través de ese don, y eso se manifieste a otras personas también. Es decir, que se note, que eso sea algo que nosotros y los demás podamos percibir. No aparentar. El problema es que muchas veces no ocurre así. Y igual que el pueblo de la primera alianza, salimos de Egipto, salimos del pecado, pero queremos volver
a Egipto, queremos volver al pecado, seguimos cayendo en el pecado y creemos que de alguna manera sin el pecado no podemos. Y eso es consecuencia de que no participamos debidamente en la celebración de los misterios pascuales. Y entonces la pregunta de fondo, bueno, la pregunta inmediata que surge es, pero entonces, ¿qué son los misterios pascuales? Claro, si pudiéramos abrir el micrófono de ustedes, yo les preguntaría y a ver qué opinan, qué dicen, qué son para ustedes los misterios pascuales, pero claro, están todos silenciados, no van a poder hablar, aunque yo sé que muchos de ustedes quisieran decir algo, pero simplemente para tener una idea, así sin necesidad de que respondan verbalmente. De los que tienen la cámara encendida, que no son muchos, díganme ustedes si los que saben cuáles o qué son los misterios pascuales, levanten la mano. Ahí con la manito que tienen, levanten la mano. Si saben qué son los misterios pascuales. ¿Nadie? ¿O es tan básica que no quieren levantar la mano? Una sola persona levanta la mano. A ver, vamos a ver. Los que no saben qué son los misterios pascuales, levanten la mano. A ver, levanten la mano pues para ver, para contar. No veo las manos. A ver, los misterios pascuales son los sacramentos. ¿Ya? Misterio y sacramento es la misma palabra, lo hemos dicho varias veces. Entonces, la cuaresma es la preparación para celebrar los misterios pascuales, es decir, para celebrar y vivir mejor los sacramentos. En consecuencia, lo que el Espíritu Santo, lo que el Señor sabe es que nosotros necesitamos mucho tiempo para aprender a vivir los sacramentos. Y cada uno de los sacramentos en su estado de vida. Los que son casados, en el sacramento del matrimonio tienen que vivir todos los sacramentos. Los que hemos recibido el sacramento del orden, en el sacramento del orden todos los sacramentos. Los que son solteros, en el sacramento de la confirmación, tienen que vivir todos los sacramentos. Pero todos esos sacramentos empiezan en el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es el sacramento que nos incorpora a la familia de los hijos de Dios. Nos incorpora a la iglesia, que es la familia de los hijos de Dios. Nos incorpora a la familia divina, porque en Cristo, como hemos repetido muchas veces, se ha producido la unión esponsal entre lo divino y lo humano, entre lo celestial y lo terreno, entre lo eterno y lo temporal, entre lo santo y lo profano. Igual que de manera análoga a un matrimonio entre un varón y una mujer que se unen dos familias, la familia del esposo y la familia de la esposa en Cristo, se une la familia de Jesucristo, que es el Padre y el Espíritu Santo, con la familia humana. Entonces la cuaresma es entrar en un retiro espiritual. Toda la iglesia, todos los bautizados y todos los que quieran, a un retiro espiritual donde el predicador no es un cura, donde el predicador no es una criatura humana, donde el predicador es Jesucristo y el Espíritu Santo. Y entonces yo en la cuaresma tengo que entrar a ese retiro. ¿A qué hora? A la hora que yo quiera, porque ese retiro se realiza eternamente en la comunidad de amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces yo tengo que entrar a ese retiro. Tengo que entrar a ese retiro y yo escojo la hora. Yo escojo la hora. Ni siquiera me exigen que sea mucho tiempo. No tengo que salir de mi casa físicamente a una casa de retiro, no. Puedo estar en mi lugar de domicilio, puedo continuar haciendo mis tareas día a día
y puedo y debo y necesito entrar a ese retiro. Eso de alguna forma pienso, se los comenté la semana pasada. Y eso es para que nosotros repasemos y revisemos si estamos viviendo los misterios pascuales. Es decir, si estamos viviendo el bautismo, si estamos viviendo la Eucaristía, si estamos viviendo la reconciliación, si estamos viviendo el matrimonio, si estamos viviendo la confirmación, si estamos viviendo el sacramento del orden. Porque muy probablemente de los aquí presentes en este Zoom, la mayoría de ustedes son personas laicos comprometidos, muchos de misa diaria, muchos tienen y forman parte de grupos, comunidades eclesiales, parroquiales, etcétera. Diríamos laicos comprometidos. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver si verdaderamente estamos comprometidos y con quién estamos comprometidos. La única manera de que eso lo podamos constatar es ir a ese retiro. Y tenemos que ir todos, toda la iglesia, sin excepción, incluidos los clérigos, incluido el que les habla. Entramos en un retiro desde el miércoles de ceniza. Ahora yo tengo que examinarme y tener algunas nociones claras de cómo es ese retiro. Lo comentábamos también la semana pasada. Todo retiro tiene un primer punto que es encontrarme con Dios. Eso se hace a través de Jesucristo que nos lleva al Padre en el Espíritu Santo. Él lo hace, yo no lo tengo que hacer. Él lo hace. Luego, encontrarme conmigo mismo y examinarme y darme cuenta. ¿Por qué si ya tengo el don de la fe? ¿Por qué si deseo crecer en la vida de hijo de Dios? ¿Por qué a pesar de eso no, diríamos, no se manifiesta o una u otra vez me aparto del Señor de distintas maneras? ¿Cómo sé si me estoy apartando del Señor? Si no amo como el Señor ama. Si es que hago acepción de personas, si es que para mí las cosas de este mundo me parecen más importantes, si es que yo culpo de que los problemas en el mundo sean problemas causados por otras criaturas humanas y que de alguna u otra manera yo me voy distanciando, voy haciendo juicios temerarios de esas otras criaturas humanas, sea quien sea, y en consecuencia no los amo. Y entonces poco a poco puedo caer en una mundanización que se simplifica con esta actitud de los escribas y fariseos. Entonces yo me tengo que examinar, me encuentro conmigo mismo, me doy cuenta de cara al Señor en ese retiro, cuál es mi estado, no me asusto, no me desespero, no me escandalizo y simplemente lo que es, le entrego al Señor todo lo que tengo, miseria, de cosas que tienen que ser curadas y le pido al Señor que siga obrando en mí. Y yo tengo que aprender que el Señor obra en mí a través de sus 7 sacramentos. Y lo más probable es que yo encuentre que muy frecuentemente rutinizo los sacramentos, me acerco a los sacramentos no como acercándome a un misterio que me desborda, sino como algo familiar que ya conozco, que ya sé. Yo soy el caserito de la parroquia, el que agarra y hace las cosas, el amigo del cura. Y entonces ya conozco la lectura. Yo soy el que sé, los que no saben son los demás. Entonces, si tengo esa actitud tonta, yo tengo que saber que necesito conversión, que estoy en una actitud absolutamente negativa para crecer, porque voy a creer que ya sé. Y el que cree que ya sabe es autosuficiente, no tiene hambre de Dios,
está satisfecho y entonces cree que el problema son los demás, que yo lo que tengo que hacer es enseñarle a los otros porque los otros son los que no saben. Y entonces, cuánta ignorancia, cuánto no saben, entonces empiezo a fijarme en las otras criaturas humanas. Bueno fuera que me fijara con compasión y con amor, si no, la mayor parte de las veces me voy a fijar con autosuficiencia, con un sentimiento de superioridad, y eso me va a alejar de Dios. Y no me voy a dar cuenta. Y voy a creer que estoy muy cerca. Peor si soy cura, peor si soy responsable, coordinador de alguna comunidad, etcétera. Inclusive puedo creer que mis comunidades son mejores que las otras. Qué distinto el mundo si fueran como yo. Entonces ya estoy en las redes de Satanás y necesito darme cuenta de eso. Para eso, el Señor mismo a todos nos invita a ese retiro. Pero claro, uno no va muchas veces con actitud de ese retiro y con ese hambre y esa necesidad. Entonces nosotros ya estamos en jueves de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, pero ya estamos en el tercer jueves de Cuaresma. Y la Cuaresma solo tiene 7 jueves. Es decir, ya estamos acercándonos a la mitad de la Cuaresma. La próxima semana, próximo jueves, ya habremos pasado la mitad de la Cuaresma. Y entonces yo tengo que darme cuenta en qué estado estoy. Porque de repente estoy igual que siempre. O de repente solo he crecido en algunos conocimientos, algún datito más, algún aprendizaje intelectual, sé un poco más de teología. De repente he hecho más cosas, más activismo. Pero de repente no estoy amando más. No estoy perdonando más. No estoy siendo más misericordioso. Y si es que así fuera, yo no estoy viviendo este tiempo de gracia. Y eso me hace ver que en realidad yo no estoy viviendo los sacramentos, los misterios pascuales. Y si voy a misa todos los días, probablemente salga igual que lo que entré o peor. Si es que me confieso, probablemente estoy rutinizado y sigo con los mismos pecados. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pensamientos, juicios temerarios, opiniones poco caritativas y sentir esa sensación de autosuficiencia, de sentir, uy, todos están mal, todos están equivocados, el mal está ganando, el demonio está triunfando. Entonces, sin darme cuenta, ya voy a estar en la posición de Jesucristo no ha triunfado, no hay victoria pascual, es mentira. El demonio está ganando. Y claro, eso es porque, sin darme cuenta, llego al atrevimiento de juzgar a Dios, de juzgar a Jesucristo, ponerme por encima de él y consciente o inconscientemente le digo, tú no sabes hacer las cosas. Yo las haría mejor que tú. Y claro, eso se puede disfrazar, ¿no? Es que yo quiero denunciar el mal, qué barbaridad, cómo me voy a quedar callado ante el mal, etcétera, etcétera. Me invento cualquier disculpa. No, es que acá hay que hacer la batalla cultural, acá hay que hacer la denuncia, y entonces esto no puede ser. Y claro, en las redes sociales expongo mi miseria ante toda la gente. Pero yo no me doy cuenta. Creo que estoy bien. Es más, creo que soy mejor que los demás. Si es así, es porque no estoy en camino de conversión. Porque los misterios pascuales, los que nos muestran
La victoria de Jesucristo es que Jesucristo ha abierto la fuente de comunicar vida divina a las criaturas humanas, que somos pequeñas criaturas, que no tenemos ningún mérito y no merecemos nada, excepto castigo, somos culpables del pecado, pero el Señor misericordioso abre su corazón para nosotros y derrama sus tesoros en nosotros. Y nosotros generalmente los recibimos y los perdemos, como aljibes agrietados, dice Isaías, es decir, como cántaros con hueco. Entonces se vuelven a perder y no crecemos. Entonces no somos luz del mundo, no somos luz de Cristo, no somos sal, no estamos en camino de santificación. Y entonces nos llenamos de amarguras, de impaciencias, de resentimientos, de apariencias, de hipocresías y de juicios sobre los demás. Y claro, aparentemente muy analíticos, aparentemente muy intelectuales, aparentemente muy conocedores. Incluso hasta podemos decir, oremos después, ¿no? Porque es muy común. La gente suelta su veneno y después dice, hagamos oración. El tema es que cuando contemplamos lo que está pasando, esa situación yo diría es generalizada. Entre los laicos comprometidos y también entre nosotros los clérigos. Y entonces necesitamos recapacitar. Y claro, evidentemente la polarización, las distintas, entre comillas, teologías que se vienen dando en este pluralismo teológico, hacen que unos y otros crean que tienen la razón. Pero no nos acercamos al Señor, porque de alguna forma el Señor está consintiendo todo eso. Y si el Señor lo está consintiendo es porque es una prueba para que nosotros podamos darnos cuenta que nos hemos alejado de Él. De alguna forma la vida pública de Jesucristo nos manifiesta eso. La vida pública de Jesucristo, como ustedes bien saben, se desarrolla en 2 etapas, podríamos decirlo así esquemáticamente, si seguimos los sinópticos. La primera etapa en Galilea. Realiza gran cantidad de milagros, le siguen multitudes, la gente se quiere abalanzar sobre él, quieren tocarlo, pero no se convierte. La segunda etapa, el Señor inicia el camino a Jerusalén, su vida a Jerusalén. Y hemos visto lo que pasa con los apóstoles en ese inicio de la subida a Jerusalén. Lo veíamos el domingo, luego de que el Señor les habla de que va a experimentar la cruz por primera vez, que va a morir, a Pedro de director espiritual de Dios. Y a Pedro decirle, no te puede pasar eso. Y Jesús decirle a Pedro, atrás, Satanás. Luego de eso, el Señor los lleva al monte. Se transfigura en oración. Y el Padre les dice, este es mi hijo, escúchenlo. Les vuelve a hablar por segunda vez de la cruz. Y veíamos el día de ayer a la madre de los Zebedeos con sus 2 hijos, yendo al Señor a decirle que uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Es decir, a ellos no les interesa lo que le pasa a Jesús. A ellos lo único que les interesa es lo que les pasa a ellos. Y claro,
Uno podría decir, bueno, pero estos, ¿qué estaban pensando? Claro, uno podría decir, bueno, no entendían. O de repente sí entendían, pero lo que estaban pensando, bueno, si tú te vas a morir, nosotros nos vamos a quedar. Y no queremos saber quién es el que se va a quedar, diríamos, con la herencia. Cualquiera de las cosas no habla bien de ellos. Y esto está puesto por el Espíritu Santo. Está puesto de Santiago y de Juan, santos apóstoles. Entonces nosotros a veces podemos creer que eso no es para nosotros y que nosotros no tenemos ese problema y que nosotros sí somos fieles, nosotros sí estamos bien. Y entonces el Señor quiere que nos demos cuenta. Claro, nosotros tenemos ventajas sobre ellos, porque nosotros conocemos qué es lo que pasó, conocemos cómo lo van a abandonar, y claro, uno de ellos, probablemente Juan, el discípulo amado, es el único que está junto con las 3 mujeres al pie de la cruz, una de ellas María. Y entonces el Señor le va a decir a estos hijos y su madre, no saben lo que piden. Y eso para nosotros es muy importante, porque nosotros tenemos que preguntarnos qué estamos pidiendo, cuál es nuestra oración. Y tal vez no nos hemos dado cuenta que no sabemos lo que pedimos. Es común en las familias, es común que nosotros pidamos bienes pasajeros. Es tal vez lo que más frecuentemente le pedimos al Señor. Y a veces no solo es lo más frecuente, lo que más pedimos, sino a veces es lo único que pedimos. Para nosotros y para las personas más cercanas. Y entonces el Señor quiere que en el tiempo de Cuaresma nos demos cuenta que tenemos que aprender a pedir. Y entonces ya después, como veíamos ayer, el Señor ya no se dirige a la madre. Se dirige directamente a los 2 discípulos. Y les dice, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber? Después de lo que les ha dicho, ustedes no saben qué es lo que están pidiendo, sentarse uno a la derecha, otro a la izquierda. Claro, eso es misterioso, pero algo sabemos. Uno, ¿a qué se refiere Jesús sentarse a la derecha o a la izquierda? Jesús probablemente se está refiriendo a estar en la gloria del Padre, en el reino victorioso. Pero en la medida que hace referencia al cáliz y al pedido, porque la mujer le pide cuando llegues a Jerusalén, el Señor le dice, ya estamos cerca de Jerusalén, los ha llevado aparte, están en un retiro. Y entonces les dice, ¿pueden beber el cáliz que de beber? Y ellos dicen, sí. Efectivamente, Santiago fue de los apóstoles el primero en ser martirizado. Claro, nosotros no sabemos qué pensaría la madre de Santiago después de recordar con seguridad lo que había pedido y lo que le había respondido al Señor. ¿Qué pensaría en el momento en que le cortaron la cabeza a su hijo? No sabemos. Pero junto a Jesús son crucificados 2 personas. En Getsemaní a esos mismos 3, a Pedro que antes,
había dicho que no quería la cruz y a estos dos que piden los lugares más importantes, y probablemente ellos se sentían los que tenían más derechos, porque fueron los primeros en ser llamados. Diríamos los que tenían derecho de piso, los más antiguos, los que tenían más cercanía con el Señor. A ellos mismos los había llevado al Tabor. A ellos mismos habían visto revivir a la hija de Jairo. A ellos mismos, a los tres, los va a llevar a Getsemaní y les va a decir, oren conmigo. Y los tres se van a dormir. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos si estamos dormidos cuando estamos en oración con el Señor. ¿Qué es lo propio de un dormido? Entre otras cosas, que no escucha. Está embotado en su propia interioridad. No está vigilante, no está en vigilia para estar atento a las cosas de Dios. Entonces uno puede estar dormido si está embotado en sus mismos problemas. Lo temporal, lo pasajero. Claro, Mateo antes de ese pasaje nos relata esa crítica o ese pedido que le dicen a Jesús, ¿no? Le dicen a Pedro, tu maestro no paga impuestos. Y Jesús le va a decir a Pedro que vaya al lago, que al primer pez que coja, que va a haber 2 monedas. Como para que Pedro entienda que lo temporal no lo tiene que agobiar. Claro, pero igual que nosotros tenemos que darnos cuenta que lo temporal nos agobia, nos embota. Y por eso necesitamos este retiro. Porque embotados no podemos vivir los misterios pascuales. Y los misterios pascuales, los sacramentos se han llenado de muchas cosas externas. El bautismo, probablemente muchos de ustedes tienen niños a los que han bautizado sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Entonces el bautismo está lleno de cosas sociales. Entonces a veces los padres de los niños que se bautizan están más preocupados de todo lo que está alrededor del bautismo que del bautismo mismo. Igual los padrinos. Y entonces no viven ese sacramento, porque lo más probable es que nosotros, la mayoría hemos sido bautizados de niño y no tenemos recuerdo ni registro de nuestro propio bautismo. Y además, como ya mencionábamos también la semana pasada, todo el tiempo de Cuaresma es un tiempo, diríamos, de renovación bautismal. Y yo tengo que preguntarme si estoy creciendo en la libertad de los hijos de Dios. Y eso tiene que ver con el pecado. Y tiene que ver con lo que les comentaba, de esto que nos enseña el catecismo. Voy a volver a compartir lo que les puse, solamente para entrar un poquito viendo solamente los subtítulos en lo que es la vida en Cristo, la vida nueva que hemos recibido en el bautismo. Entonces, esta tercera parte del catecismo que se llama la vida en Cristo tiene 2 secciones. La primera, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Es decir, prepararnos en la Cuaresma para la celebración de los misterios pascuales es crecer en la vida espiritual, en la vida en el Espíritu, en la vida en el Espíritu Santo. Y entonces tiene varios capítulos esta primera sección de esta tercera parte. Se habla de el hombre, imagen y semejanza de Dios, diríamos una visión antropológica de quién es el hombre, la criatura nueva, el hombre nuevo, las virtudes humanas, las virtudes teologales, la conciencia, etc. Luego se nos habla en el capítulo 2, que me lo he salteado,
Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Capítulo segundo, la comunidad humana. Mucho ojo. Es decir, nosotros somos simultáneamente, igual que decimos en el credo, creo, creemos, somos una persona, un yo, y somos un nosotros. Y muchas veces ese nosotros es un nosotros sectario, pequeño, reducido a unos pocos. El capítulo tercero es la salvación de Dios, la ley y la gracia, es decir, la libertad. Y luego viene ya la segunda sección, que los mandamientos. Y entonces también capítulo primero viene los mandamientos a Dios, luego los mandamientos al prójimo, que se resumen en amar como el Señor ama. Y entonces nosotros a veces no nos damos cuenta que la vida en Cristo es consecuencia de la participación en los sacramentos, en la celebración de los misterios pascuales en los que se nos comunica la gracia. Si nosotros no amamos como el Señor ama, es porque nuestra participación en la celebración de los misterios pascuales está, diríamos, es una participación que necesita ser purificada, que necesita ser renovada, que necesita ser transformada. Para eso es el tiempo de Cuaresma. Y empezando por el bautismo, que vamos a llegar, como ustedes saben, a la vigilia pascual, vamos a renovar nuestras promesas bautismales, vamos a ir con cirios para recordar que somos luz de Cristo y para arrepentidos decir, oye, todo el año que ha pasado, no he sido luz de Cristo, he estado mundanizado. No ha habido diferencia entre la iglesia, entre los bautizados, entre los practicantes, entre los clérigos y el resto de la gente que sea significativa como para que los demás digan estos cómo se aman. Yo también quiero conocer a Jesucristo. Y eso empezando en nuestras familias. Entonces, vivir el bautismo, vivir la confirmación, vivir el matrimonio, el sacramento del orden es esencial. Y para eso tenemos sacramentos que podemos recibir varias veces. Porque los anteriores, el bautismo, la confirmación y los dos sacramentos de servicio, no podemos recibirlos las veces que queramos. Bautismo una sola vez, confirmación una sola vez, matrimonio, bueno, si enviudan se pueden volver a casar, y sacramento del orden una sola vez. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la iglesia algo no está bien. Pero lo que no está bien es que no estamos celebrando y no estamos participando debidamente en la celebración de los misterios pascuales, y eso no depende de los ritos, como algunos creen. Algunos creen que si van con velo al templo o si van sin velo, eso es lo que va a hacer la diferencia. Algunos creen que si cambian los ornamentos litúrgicos del clero, eso va a hacer la diferencia. El problema está en nuestro corazón. Y hoy el Señor nos dice a través de Jeremías que no hay nada más enfermo que el corazón del hombre. Y el Señor llega a nuestro corazón a través de la celebración de los misterios pascuales. Si es que nosotros le dejamos. Pero muchas veces nosotros no lo dejamos. Por nuestra autosuficiencia. Por eso dice, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, el salmo que hemos respondido hoy día, porque el Señor a través de Jeremías nos enseña ya desde el pueblo de la primera alianza que maldito el hombre que pone su confianza en las criaturas. El problema es que no confiamos en el Señor.
No confiamos en los sacramentos, no confiamos en la celebración de los misterios pascuales y nos parece que es insuficiente, que no, que algo falta, que eso no. Para mí ese medicamento, entre comillas, esa medicina, eso no me resuelve. Y eso no está, el problema no está del lado del Señor, está del lado de nuestro. Porque no nos queremos convertir, porque creemos y queremos ocupar el lugar de Dios y muchas veces no nos damos cuenta. Y entonces necesitamos la gracia de la conversión. Y cada día, cada lectura de cada día, en la primera, en el Salmo y en el Evangelio, es para que nosotros nos examinemos en los sacramentos que hemos recibido y que celebramos. Que nos examinemos cómo los estamos viviendo. Pero claro, si yo cuando leo no entiendo que eso se refiere a los sacramentos, lo puedo referir a algo meramente ético-moral, a una conducta, como creía el pueblo de la Primera Alianza, y no a una nueva vida. Y eso, por alguna razón, creo que tenemos dificultad en entenderlo. Porque las personas confundimos con mucha facilidad lo que es causa de lo que es consecuencia. El que yo pueda vivir los mandamientos es consecuencia de que celebre el misterio pascual. La causa, lo que me hace capaz de vivir los mandamientos, el mandamiento nuevo, son los misterios pascuales. Si yo no cumplo los mandamientos, si yo no amo como el Señor ama, es porque yo no estoy debidamente dispuesto a vivir los sacramentos pascuales. Y el problema no está en Jesucristo, no está en el cura celebrante, no está en el templo, ni en su decoración, ni en el coro, ni en el equipo de sonido, sino está en mi corazón. Pero me fijo en todo menos en mi corazón. Y para que el Señor me llame a retiro, para que Él, que conoce mi corazón, me muestre la miseria que tengo y se la pueda entregar a Él para que Él me cure y me sane. Pero claro, si yo me quedo viendo el problema de los demás, entonces voy a pensar, los demás son los que tienen que cambiar. Los demás son los que no entienden, los demás. Y claro, ese es el engaño de Satanás. Y entonces no hago comunidad. No entro a formar parte de la familia y hago de la iglesia una familia disfuncional, dividida y peleada. Y entonces eso es obra nuestra. Y eso es un signo, una manifestación de nuestra falta de conversión. El Señor ya ha hecho todo lo que se necesita para que nosotros podamos ser curados de esa enfermedad. Lo que a nosotros nos falta es fe, esperanza, caridad y disponernos con confianza para que el Señor realice esa obra. Y para eso, año tras año, nos regala este tiempo de gracia. Si yo voy y llego a este tiempo de gracia creyendo, no, yo no necesito la cuaresma. La cuaresma es para los demás. O creo que la cuaresma son cosas que yo tengo que hacer. Entonces les decía, creo que la semana pasada, no, bueno, entonces cambiaré mi menú, los miércoles de ceniza, el Viernes Santo, entonces comeré más pescado, haré el ejercicio de Vía Crucis, etcétera, pero entonces tendré una desviación pelagiana. Si creo que eso es lo que me va a hacer cambiar. No, eso lo que puede hacer es disponerme mejor. Si es que yo primero me doy cuenta que necesito nacer de nuevo, que necesito empezar de nuevo,
que todo lo que he hecho en la mayor parte del tiempo, en el año que ha pasado, ha sido dar vueltas, que me he estancado, que me he entibiado, que el Señor tiene quejas contra mí. Y entonces el Señor dirá, reconcíliate, empieza de nuevo, yo no estoy resentido, no me he molestado, te sigo amando infinitamente y sigo esperando que te des cuenta para que tu corazón deje de ser un corazón de piedra y darte un nuevo corazón. El engaño es sobre todo volcarnos a lo externo, a lo aparente, a las opiniones de los demás y a juzgar a los demás, a criticar a todo el mundo y convertirnos en unos opinólogos como estos comentaristas políticos, como estos comentaristas deportivos, que desde la tribuna critican a los que están en. Pero, claro, el Señor por eso decía, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Escúchenlos, pero no hagan lo que ellos dicen, porque ellos no hacen lo que dicen. Es decir, son incoherentes, somos incoherentes. Y vivimos de las apariencias y de los engaños a nosotros mismos y a los demás. Y el Señor quiere que empecemos de nuevo. Entonces eso es lo que nos ofrecen los misterios pascuales. Pero claro, si yo no amo los sacramentos, no me doy cuenta del tesoro que es que Jesucristo, que el Espíritu Santo nos comunique en su gracia a través de cada uno de los 7 sacramentos, entonces no voy a amar a la iglesia. Y lo que me voy a convertir es en un crítico de todo el mundo. Y para eso el Señor quiere que empecemos de nuevo. Porque Él sabe qué tan enfermo está nuestro corazón. Y quiere que nosotros nos demos cuenta. Que ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y que pongamos en Él y solo en Él toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza para poder ser dichosos. Entonces ya cuando escuchemos las bienaventuranzas, ya no nos parecerán algo imposible, sino lo que nos daremos cuenta es que estamos seducidos por las cosas del mundo, por los bienes pasajeros, estamos embotados, estamos autosatisfechos, como la parábola de hoy. El rico Epulón. Epulón no es un nombre. Ese rico no tiene nombre. Y ese rico lo que representa es la persona autosatisfecha, que cree que ya está bien, que no tiene hambre de Dios, que cree que no tiene que cambiar. El pobre, por el contrario, no espera nada de las criaturas. Dice, quería alimentarse, pero nada le cae de las migajas. Y el perro le lame. No es que vivir en la indigencia, en la pobreza, sea un mérito que me haga ir al cielo. No es que el tener bienes temporales me lleve al infierno, sino que si yo me emboto y me lleno de lo pasajero, no voy a buscar a Dios. Y claro, tampoco esa parábola se refiere solo a los bienes temporales, sino se refiere también al bien por excelencia. Porque nosotros, puede ocurrir que estamos banqueteándonos en el banquete eucarístico de los sacramentos, de repente celebra misa el cura, como el que les habla, laicos comprometidos, lectores que van a misa todos los días, pero desprecian a los demás, a los pobres que no conocen, no tienen fe, no reciben la gracia,
o porque están embotados con las cosas de este mundo, embotados por cualquier cosa. Pero si yo en lugar de compadecerme, claro, y de repente ni siquiera los acompaño con mi oración, y ni siquiera invito a otras personas que hagan oración por esas personas. Cuando Jesús va al territorio de Tiro y Sidón, se encuentra con esa mujer que se entera. Jesús quería ir en silencio, que nadie se entere, y una mujer se entera. Y porque su hija estaba poseída por un espíritu inmundo. Jesús aparentemente la va a despreciar. Le va a decir, no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Y la mujer le va a decir, hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Es decir, esa mujer pide y se considera como perro porque no se está alimentando de la palabra de Dios. Pero a veces nosotros despreciamos a los que no tienen fe o a los que han perdido su fe y no los vemos como hambrientos, porque de repente están enfermos que ni hambre tienen, porque cuando una enfermedad es muy grave uno no tiene hambre. Cuando uno está muy enfermo pierde el apetito. Entonces, ya sea porque nosotros recibimos el alimento, pero si no lo compartimos, somos igual que ese rico banqueteador. Y además por los vestidos y todo, hace referencia, diríamos, a la iglesia. Entonces nosotros no podemos ver las cosas así nomás. Y entonces tenemos que darnos cuenta. Oye, yo salgo de misa y es muy común, la gente sale de misa y se pone a hablar y a conversar y a murmurar de todo el mundo. En las parroquias eso es muy común. Sobre el texto de los saluditos, jajaja, etcétera, viene alguien suelta y el otro sigue. Y entonces uno tiene que decir, oye, ¿cuánto después de recibir ese alimento, yo en mi oración te llevo por lo menos a todas esas personas que has puesto en mi camino y que están lejos de ti, o a toda esa gente que ni siquiera te conoce? O los desprecio. No me desentiendo del hambre de esas personas. Entonces, claro, yo tendría que decir, he participado en el banquete, una de las fórmulas luego de la doxología es, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, oremos fraternalmente. Entonces, lo siento, hermanos, o como dice ese rico le dice a Abraham, tengo 5 hermanos, si yo creo que tengo pocos hermanos, si yo no me doy cuenta que tengo miles y miles de hermanos, y me desentiendo de esos hermanos, entonces yo no estoy participando del banquete eucarístico. Ya veíamos la semana pasada además cómo esa murmuración es pecar contra el 5.º mandamiento. El Señor dice, a quien esté enojado. Pero nosotros a veces activistas, pro vida, del aborto, qué barbaridad, pero hablamos de todo el mundo como si tuviéramos un sable en la boca. Y yo les comentaba, no sé si ustedes, a varias personas, yo no escucho que la gente me diga, oye, yo he cometido múltiples asesinatos con mi lengua. Y el Señor nos dice, eso es un crimen, eso es un asesinato, es matar.
Pero claro, si yo no creo que es matar y que tengo licencia para matar, de repente creo que tengo licencia para matar. Y puedo creer que soy laico comprometido. Puedo creer, soy de misa diaria. Y no solo lo hago así, sino que lo pongo en las redes sociales. Y claro, esos juicios temerarios, no una llamada a la oración. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Escándalo. Soy un predicador de la mala noticia. Y siempre con un sentido de autosuficiencia y de superioridad. Y entonces no entiendo a quién estoy siguiendo. Jesús está yendo a Jerusalén y va a ser crucificado para el perdón de todos los pecados, incluidos los que lo están matando. Y si yo digo que sigo a Jesús, que soy su discípulo, y no corrijo, es porque estoy sordo. No quiero escuchar porque el Señor me lo está diciendo de todas las formas. Y en este tiempo de Cuaresma se nos pone, según San Marcos, según San Lucas, según San Mateo, de todas las formas. Pero claro, no entro a retiro, digo, no, yo ya sé. El problema son los otros. Entonces me convierto en una oración del fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como esos publicanos. Yo pago el diezmo, yo. Y entonces el Señor quiere que nos demos cuenta. Y claro, uno ve la realidad y dice, si no nos estamos dando cuenta, necesitamos empezar de nuevo. Todos, sin excepción. No hay quien pueda tirar la primera piedra. Tenemos que ir a la fuente. Lo veremos el domingo en el pasaje de la Samaritana. Justamente, el Señor quiere que conozcamos, si supiéramos, le dice a la Samaritana, si conocieras el don de Dios. Pero parecería que nosotros creemos que conocemos. Vamos a detenernos acá para tener un espacio de intercambio y en todo caso escuchar o comentar algún comentario, pregunta de parte de ustedes. Disculpen, hermanos, muchas gracias por su paciencia. Vale, padre, muchas gracias por la reflexión. Ahí tenemos una pregunta eh, que dice, padre, usted al inicio de la charla dijo que el misterio pascual eran los sacramentos. ¿No sería la pasión, muerte y resurrección? A ver, por eso les puse el catecismo, ¿ya? Pero ni con eso parece que no ayuda. Voy a volver a poner, ¿ya? Voy a volver a poner el catecismo. No sé, yo tengo un problema de capacidad de explicación. Por supuesto que la Pascua de Cristo es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero la pasión, muerte y resurrección del Señor ya se realizó hace 2000 años. Lo que nosotros celebramos es esos misterios de la Pascua de Cristo. Esos misterios de la Pascua de Cristo es lo que celebramos. Nosotros no volvemos a crucificar a Jesucristo. Nosotros celebramos el misterio cristiano. Es el misterio de Cristo, el misterio pascual, su pasión, muerte y su resurrección. Eso que vivió Jesucristo, nosotros se nos comunica. Todo misterio es algo que ocurre en la vida de Cristo, pero que nos involucra a nosotros, habitantes del siglo XXI. ¿Cómo se nos comunica? A través de los sacramentos. Entonces, misterio y sacramento es la misma palabra.
Y justamente eso es lo que ocurre. Yo no sé ahora si es que eso se entiende, no sé si es que no lo explico bien, o díganme ustedes, para ver si puedo hacer el esfuerzo de decirlo de otras maneras. O sea, ¿no es claro eso? ¿Les parece que no es claro? ¿O ustedes creen que cuando celebramos la Pascua de Cristo celebramos un hecho del pasado? ¿Cómo es que se hace actual la celebración de los misterios de Cristo? En la celebración de los sacramentos. En el centro de esos sacramentos, la Eucaristía. En la Eucaristía celebramos la Pascua de Cristo y en cada sacramento celebramos la Pascua de Cristo. Si no me he enterado de eso, es que yo todavía no he estrenado mi vida de fe. Todavía no sé qué es ser cristiano. Entonces, justamente esta cuaresma es para que me entere y para que empiece a ser cristiano, porque de repente he creído que celebrar los sacramentos es qué cosa. Es hacer que un ritual, un pase mágico, una especie de qué, de... Los sacramentos es la manera en que yo participo de la Pascua de Cristo. Participo de la Pascua de Cristo recibiendo los frutos de la Pascua de Cristo. Y eso es la vida nueva que Jesucristo nos comunica, empezando por el bautismo, en la Eucaristía, en la confesión sacramental, en el matrimonio. Entonces, si yo no entiendo, por ejemplo, que prepararme para la paz es examinar mi vida matrimonial si soy casado, examinar mi vida de clérigo si soy ordenado, o examinar mi vida como testigo del Evangelio si he recibido la confirmación, o examinar mi vida como bautizado si es que todavía no he recibido la confirmación, entonces yo no estoy entendiendo qué es la cuaresma. Y no estoy entendiendo para qué voy a misa, para qué me confieso, para qué recibo los sacramentos. Entonces, no he empezado la vida en Cristo. Entonces tengo que empezarla, para eso la cuaresma. Yo no sé, no se entiende, o Sí, algo de repente no lo estoy explicando bien. Les me pediría, parece. por favor, porque es tan importante que yo quisiera, con mis limitaciones, podérselo compartir y explicar. Porque si es que no entendemos eso, en realidad no estamos evangelizados. Así sea cura, así sea laico comprometido, así sea el jefe de un grupo, coordinador de un grupo, no interesa los títulos que tenga, sea premio Nobel, sea doctor en teología, yo no estoy viviendo mi fe. Es muy importante. No sé, bueno. Si Eh, quieren repreguntar sobre esa pregunta, yo según diría, repregunten todo lo que tengan que repreguntar porque eso es muy importante. hay Muy, una muy pregunta importante. referente a eso, padre, o sea, como conclusión, dice, padre, ¿podemos concluir que la celebración del misterio pascual solo se dará si vivimos en unión a Cristo y a nuestros hermanos? O sea, eso es, diríamos, o sea, nosotros somos hechos nuevas criaturas en el bautismo y esa nueva criatura no es un ser individual, es un yo en comunión con todas las otras personas humanas y las personas divinas. Es un nosotros. Entonces, si yo no vivo en comunión con los demás es porque no estoy viviendo y celebrando debidamente los sacramentos, los misterios pascuales, y por eso es que necesito este tiempo de cuaresma. Entonces, si yo estoy un resentido, tengo enemigos, gente que desprecio, gente que le tengo cólera, gente que creo que no vale la pena que viva, que son culpables de todas las desgracias, etcétera, yo tengo que nacer de nuevo. Estoy gravemente enfermo en la vida nueva de hijo de Dios y tengo que darme cuenta, oye, yo no estoy siguiendo a Jesucristo, estoy envuelto en el engaño de Satanás.
así, entre comillas, no peque. Leo los 10 mandamientos, digo, los cumplo todos. No estoy entendiendo. Tengo que nacer de nuevo. Así de sencillo y así de radical. Para eso es la cuaresma. No digo, no, la cuaresma yo ya estoy comiendo mi pan con atún, mi atún con papa, que esto, que el otro, y ya con eso soy un héroe. No sirve de nada. No, que yo hago todo el Vía Crucis, yo llevo la cruz, me arrodillo, y no cambio eso, no sirve de nada. Porque lo central no lo estoy viviendo. En otras palabras, yo tengo que darme cuenta que yo tengo una vida natural que he recibido de Dios a través de mis padres y que he recibido una vida sobrenatural, fruto de la Pascua de Cristo, que me ha hecho nacer de nuevo, que tengo una vida que tiene que crecer. Y esa vida crece si yo celebro los misterios pascuales y hago oración. Si yo hago esas dos cosas, yo debo de crecer en el amor. Y si no crezco en el amor, algo no está bien. Si yo sigo siendo un resentido, una persona que con mis pensamientos no dejo a nadie en pie, entonces yo tengo que decir, yo no estoy bien. Estoy enfermo. Tengo que ser curado, tengo que ser sanado. Voy a Jesucristo para que me haga de nuevo. Pero yo no puedo decir, no, bueno, sí, ya, yo ya estoy bien, más o menos, en mi casa nos llevamos bien, felizmente, todos sanitos, nada les pasa nada, vamos a misa los domingos, estamos bien. No, ¿y los demás? No, los demás, estos miserables, estos flojos, ociosos, culpables de todo, comunistas, marxistas, capitalistas, lo que fuera. Yo no soy yo no soy cristiano. Estoy bautizado, voy a misa, soy clérigo, pero yo todavía no he estrenado la vida en Cristo. No, pero yo rezo el rosario, sí puedo hacer muchas cosas, pero no le he abierto mi corazón al Señor. He caído en devocionismo, he caído en pelagianismo, entonces necesito darme cuenta que cuando me voy a confesar, cuando voy a la misa, no voy bien dispuesto. Y eso me voy a dar cuenta justamente si voy a ese retiro con el Señor, si lo escucho y aplico cada una de las cosas que dice el Señor en primera persona, a mí. Pero si yo escucho eso y digo, a este se refiere esta persona, este es el que tiene, lo vuelco, lo proyecto en otras personas, es que yo estoy justamente gravemente enfermo, estoy con el corazón endurecido. Eso se ve en la parábola del fariseo y del publicano. Entonces el fariseo cree que está bien, que el problema es el publicano, felizmente, gracias, yo que no soy como el publicano, dice. Y eso está puesto porque eso nos pasa a nosotros con mucha frecuencia. Y especialmente cuando yo, entre comillas, me ando fijando en los demás. Los activismos de cualquier tipo tienen ese peligro. Cuidado con esos activismos sin misericordia. Claro, uno diría, no, pero la falsa misericordia, sí, ese es otro peligro. En los dos extremos hay peligro. Por eso hay que seguir a Jesucristo. Ahora, si yo llego a este punto de la cuaresma y no digo, oye, yo necesito convertirme, necesito nacer de nuevo, mi corazón está enfermo, si yo no tengo esa experiencia, yo diría, algo malo me está pasando. Yo estoy muy lejos del Señor. Ya he ocupado su lugar. Y entonces necesito
una conversión mucho más profunda y tengo que pedirle al Señor. Porque ninguno de nosotros, ninguna criatura humana puede decir yo no necesito del Señor. Yo no necesito conversión. Yo ya estoy para el cielo. En realidad, ustedes, pobres terrícolas, yo no soy, ya yo estoy en el cielo. Eso es. Me puedo llevar grandes sorpresas. El Señor no quiere eso. Para eso nos regala este tiempo de gracia. Para eso quiere que celebremos mejor los misterios pascuales. Esos son los sacramentos. Pero si ya rutinicé, ya me considero un experto en sacramentos, claro, estoy pues muy enfermo. Porque estoy ante algo que es infinito. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Sí, padre. Preguntan por acá. ¿Cómo sé yo cuando uno no tiene caridad versus cuando uno critica el mal, cuando uno no critica el mal? O sea, ¿cómo no confundir la crítica al otro por falta de caridad versus indicar cuando el otro está mal? Yo creo que la pregunta A es ver, si como, yo critico al otro, lo tengo frente a frente, lo quiero corregir, quiero que sea mejor, lo amo, quiero su bien, quiero su salvación, entonces yo estoy haciendo caridad. Pero si al otro lo tengo a kilómetros de distancia, al otro ni siquiera lo conozco, y o lo conozco, etcétera, y hablo con otras personas del otro, o sea, ahí no hay caridad, pues. Ahí lo que hay es un descargo de soberbia y de arrogancia que busca que chancar al otro para yo levantarme y decirme que soy mejor. Eso no es caridad. Caridad es el amor de Dios que se nos comunica. Y entonces yo tengo que ver a Jesucristo. Jesucristo es la caridad visible en sus actos, en sus palabras. Y Jesucristo critica, pero en su cara. Y les critica para que corrija. ¿Ya? Pero si mi crítica es en las redes sociales, mi crítica es el pico a pico hablando con el otro para destruir a personas que eso yo creo que eso es una enfermedad del corazón. Puro orgullo, pura soberbia y pura vanagloria, disfrazada de santería. Eso es muy común. Eso necesita arrepentimiento, acto de contrición, dolor de corazón. Entonces, ¿qué es la caridad? Yo veo una persona, un cura, un clérigo, un laico, gobernante, quien sea, que está obrando mal, me pongo a hacer oración por esa persona. Pido por la conversión de esa persona. Yo no hago oración, sino yo agarro y le digo, oye, mira, ¿qué ha hecho esto? ¿Qué ha dicho? Mira, fíjate la foto aquí, allá, como si fuera periodista de una prensa amarilla. Eso no es caridad, pues. Si alguien cree que eso es caridad, diríamos, justamente en el catecismo de la iglesia, se nos habla en la tercera parte de la caridad. Ahora también el Señor a lo largo de la cuaresma nos está hablando de la caridad. Y entonces tengo que ir a ese retiro. Porque vamos a ser medidos con la vara que midamos. Y vamos a ser evaluados en el amor. Y la caridad es desear que todos vayan a Jesucristo. Porque Jesucristo es el bien infinito. Y yo no consigo que la gente vaya a Jesucristo criticándolos, insultándolos, hablando mal de la gente, sino con mi testimonio de vida y con mi oración. Y si es que puedo, con mi crítica fraterna, corrección fraterna, que es muy difícil, dicho sea de paso. Hacerla y que las otras personas la acepten. Hay personas, porque eso ya diríamos en la esfera pública es medio
complicado, etcétera, y este mundo dominado por Satanás nos alienta a esos comportamientos, ¿no? Y la política, el entretenimiento, los deportes incitan a eso. Y claro, si yo me vuelvo politiquero, voy a estar envenenado con eso. Pero eso también se manifiesta en la vida cercana, en la vida familiar. Y entonces en la vida familiar ahí yo tengo que darme cuenta que hay en mi corazón. Si hay amor o hay rencor. Si hay resentimiento, si hay juicios temerarios. Gracias, Padre. Bien, ahí otro comentario dice, Padre, San Pablo nos dice que somos bautizados en la muerte de Jesús, pero también en su resurrección. Sin embargo, por lo que le hemos escuchado, esto no queda ahí. Todo se viene a complementar con nuestro compromiso libre y voluntario, y hasta los últimos extremos a corresponder a todas las exigencias de la muerte y resurrección. ¿Es así? Si nosotros, el bautismo empezó el día que nos bautizaron, pero esa vida nueva tiene que crecer. Ese bautismo se tiene que desplegar. Pero en general lo que pasa con los bautizados de niños es que son bautizados, en el momento del bautismo todos hemos sido santos. Esa santidad dura aproximadamente hasta los 6, 7 años, generalmente por el mal ejemplo de los adultos que están a nuestro alrededor. Nosotros rápidamente nos mundanizamos y entonces apenas podemos ejercer nuestro libre albedrío, empezamos a desobedecer a Dios y perdemos la santidad. Y entonces, ya de ahí en adelante empieza un camino tortuoso en la mayoría de las personas, que generalmente se extiende hasta que reciben el sacramento de la comunión, la primera comunión, donde, bueno, hay un acercamiento, generalmente unas catequesis, generalmente no bien hechas, generalmente la familia lo sigue como una costumbre, algo, diríamos, social. El niño hace su primera comunión, muchas veces bien dispuesto, vuelve a ser santo. Pasan algunos días, algunas semanas, la familia no se ha convertido, no ayuda al niño y el niño cae igual o peor que antes de la. O puede ocurrir que empiezan a asistir y de repente rutinariamente a los sacramentos. Incluso puede ocurrir que los niños se hacen acólitos, están aparentemente cerca del altar, aparentemente cerca de Dios, la familia van a misa todos los domingos, pero los esposos no viven el sacramento del matrimonio y en consecuencia en el mundo están llenos de presiones, circunstancias difíciles en su vida, diríamos, laboral, exigencias materiales, etcétera, se van amargando, se van cansando, y entonces siguen yendo a misa, pero ya el amor se va apagando, se van fijando más en las cosas materiales, en las cosas temporales, las cosas de Dios parecen ya, bueno, algo que hay que cumplir, y entonces muchas veces no crecen en la vida en Cristo. Llega el hijo o de repente otros hijos, al momento de la confirmación se acercan un poco socialmente, se confirma el hijo, al poco tiempo el hijo ya termina el colegio, entra a la universidad, se vuelve semi-ateo, agnóstico, ve todas las incoherencias de los padres, y entonces le parece que todo eso que le están enseñando es algo muy gaseoso, muy abstracto, que no es nada concreto, y que eso le quita libertad y tiene que hacer lo que le da la gana. Entonces empieza a cuestionar a los padres en ese momento empiezan a decir, mi hijito ya no quiere ir a misa, etcétera, etcétera, pero los padres
y el hijo creen que lo más importante es que tenga un título universitario, que consiga trabajo, que consiga dinero. Ya, si se aleja de Dios, ¿qué importa? Llega la edad del matrimonio, algunos no se casan, conviven, los padres se enteran, se hacen que no se enteran, para ellos no es un problema serio, o de repente se casan, pero viven un matrimonio que no vive en el sacramento, y entonces se va entibiando y haciendo mediocre la vida de fe. Y para eso el Señor, año tras año, nos regala el tiempo de Cuaresma, para que nosotros nos preparemos a celebrar los misterios pascuales, descubramos el don que hemos recibido y lo cuidemos y que nos ayudemos mutuamente. Y entonces que los esposos descubran que lo más importante que pueden hacer por su cónyuge es que sean santos, que sean fieles al Señor. Que lo más importante que puedan hacer por sus hijos es que sean fieles al Señor, que los hijos descubran que lo más importante es ayudar a sus padres para que no caigan en los desánimos de la vida dura en el desierto que es el mundo. Y entonces pueden empezar a ser una familia, iglesia doméstica, de testigos del Evangelio. Y entonces ya crecen en la vida de hijos de Dios. Pero eso ocurre en la gran, ínfima minoría de familias en el presente. Lo que ocurre más es, bueno, pertenecen a un grupo, algunos de los dos o los dos, etcétera, hablan, aparentan, etcétera, pero no hay una sincera conversión. Y entonces se consuelan, entre comillas, haciendo cosas. No, bueno, yo voy a mi grupo, yo hago tal cosa, yo hago tal otra cosa, y entonces siguen arrastrando y postergando una conversión cotidiana. Entonces el tiempo de Cuaresma es para purificar todo eso. Y es descubrir justamente que todo eso se hace a través de los sacramentos de Jesucristo. Es la manera en que Jesucristo y el Espíritu Santo obran en el tiempo pascual. Es lo más santo que tenemos, es el cielo y la tierra. Pero si ya lo rutinizamos, ya me aprendo de memoria, etcétera, le puede pasar al cura, le puede pasar al laico comprometido, uno se entibia. Y entonces ya lo único que queda es la opinión de la gente, ya no nos interesa lo que dice el Señor. Entonces, eso tiene que ser purificado en este tiempo de Cuaresma, y para eso es darnos cuenta que la Cuaresma es prepararnos para celebrar y vivir los misterios pascuales, es decir, para tener una vida en Cristo. Por eso es que el tiempo de Pascua va a terminar en la celebración de Pentecostés. Es la vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo. Muchas gracias, padre. Esas serían las preguntas que tenemos hasta el momento. Bueno, pues entonces, si Oración. no hay más preguntas, quedamos ahí y terminamos como siempre con una oración. Gracias por su paciencia. De repente dicen, este es un refrito, ya escuchamos esto, ya lo sabemos, no lo necesitamos. Bueno, si fuera así, bendito sea Dios, me alegraría. Pero yo creo que todo lo necesitamos. Empezando por el que les habla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.